Bueno, esta mañana hacemos contacto con el señor coronel de policía Renato González, que es el director del ISPOL, del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, a propósito de que ayer se realizaron algunas acciones respecto pues a este caso, y se hicieron algunos allanamientos. Me parece que una persona más detenida. Además que un juez dictó la prisión preventiva para 5 de los 9 detenidos por el delito de falsedad de información bursátil. Los detenidos habrían participado en las emisiones de obligaciones y facturas comerciales negociables de Ecuagran y Delcor dentro del caso ISPOL. Gracias por atender este requerimiento, señor coronel González. Muy buenos días. ¿Qué nos puede comentar de estos últimos acontecimientos y de este trabajo que se viene desarrollando con relación también a la captura de otras personas que estarían involucradas en el tema del ISPOL, de este desvío de recursos, de esta prácticamente estafa que le han hecho pues al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional? Bienvenido, coronel, a Radio Noticias. Buenos días, licenciado Morocho, y por su intermedio a todos los radioescuchas de La Poderosa. Efectivamente, como usted lo informaba en la introducción, entre la noche del lunes y la madrugada del martes en Guayaquil tuvimos conocimiento que se habían realizado 3 operativos que han determinado la detención de 3 personas que quedaron con prisión preventiva, corrijo el numérico, y 6 personas que fueron aplicadas medidas sustitutivas, esto es la prohibición de salida del país y también la presentación periódica ante las autoridades. Pero estos 9 procesados, que se suman a los anteriormente ya 11 procesados en instrucciones fiscales que se desarrollan tanto en Quito como en Guayaquil, lo único que hacen es fortalecer la teoría que desde un momento inicial, hace aproximadamente un año, lo manifestaban las autoridades desde entonces que estaban al cargo del ISPOL y también del Ministerio de Gobierno. ¿A qué me refiero? Que desde las contrapartes del ISPOL existía la versión de que esto era algo únicamente técnico, que era cuestión de reunirse, de que les dispongan en qué cuenta transferir los valores y todo solucionado. O sea, lo hacían aparecer como un factor de desconocimiento de las nuevas administraciones del ISPOL y también de las autoridades de gobierno. Pero el tiempo nos va dando la razón, como dijo un exdirector general que ahora es procesado, tiempo al tiempo. Y efectivamente, así es la realidad. Cada vez vemos que existen más instrucciones fiscales. Recuérdese que ya estaban abiertas una instrucción fiscal en Quito, que en este momento estamos a la expectativa que la señora juez Yadira Proaño, a la cual nosotros inicialmente recusamos y que sus superiores le dieron la razón a la señora juez y no tenemos ningún inconveniente, continúe a cargo del proceso, nos llame ya a la audiencia de vinculación de 6 procesados más. Pero ¿qué quiero referirme con el numérico? Existen ya 11 personas procesadas, más los 9 de Guayaquil, son 20 procesados en total, y estamos a la espera de que se vinculen los 6 más en la instrucción fiscal de Quito. En resumen, tenemos ya una instrucción fiscal en Quito y 4 instrucciones fiscales en Guayaquil, licenciado Morocho. ¿Esto qué va a determinar, digamos, dentro del proceso legal que se está dilucidando, que se está, en este caso, investigando? ¿Qué puede determinarse también con estos nuevos involucrados? ¿Qué pasa especialmente con los recursos y con los principales implicados, que el mago Cherres, que no puede ser ubicado, que no puede ser capturado? ¿Qué sucede en ese aspecto, coronel? Bueno, el ámbito penal es importantísimo para determinar las responsabilidades por acciones o omisiones. Sin embargo, nuestra prioridad desde un primer momento siempre ha sido el encabezar esta cruzada por la recuperación de los valores del ISPOL. Sin embargo, es un requisito previo el establecer este tipo de sanciones penales que determinen la existencia en sí de los ilícitos. ¿Qué nos va a permitir estas nuevas instrucciones fiscales? Ir consolidando la tesis que manifestábamos nosotros de una verdadera estructura de crimen organizado que no solo afectó al ISPOL. Mire que en los casos de Guayaquil de esta semana ya se habla de lo que nosotros siempre defendimos, que existen otras víctimas públicas y privadas. Me refiero ya al caso de Envíes, al fondo de cesantía del magisterio, a unas 2 aseguradoras, a fondos privados de inversión nacionales e internacionales. Mire el grave daño, la afectación terrible que se está ocasionando con esta estructura de crimen organizado que operó por varios años y que yo no descarto que siga operando, ¿no? Pero que en definitiva lo que hacían es
ponerle como blanco de sus operaciones a estos fondos que somos capaces de capitalizar los recursos de nuestros afiliados. Nos preguntaba usted por el señor Jorge Chérez Niño. No es verdad que no está ubicado, él está perfectamente ubicado en México. Él tiene su residencia inclusive en el balneario de Cancún. Mire cómo gozan los plácemes de los recursos del ISPOL, ¿no? Y a veces se traslada también a la ciudad capital, a la Ciudad de México. Desde ahí se conecta varias veces cuando tenemos las audiencias del proceso de mediación en el cual estamos concurriendo a pedido del mismo señor Chérez en la Procuraduría General del Estado. ¿Qué estamos haciendo para recuperar? Que es lo importante, porque eso es lo que le interesa finalmente al afiliado. Gracias a la agilidad de un momento determinado de ciertos asambleístas de la asamblea anterior, y tengo que ratificar, de la asamblea anterior, pudieron ingresar en las reformas a la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional la capacidad coactiva. Esta pasó a un veto presidencial y ya en la nueva asamblea fue revisado este veto presidencial, acogido el 6 de julio, y tengo la grata noticia que el 31 de agosto fue finalmente publicado en el registro oficial. Es importante la capacidad coactiva porque es una herramienta fundamental para proceder a la recuperación de los capitales que se encuentran en el país. ¿Qué estamos haciendo en el plano internacional? Recordarán que en semanas anteriores viajó tanto el señor Procurador General del Estado como mi comandante general, la señora General Inspector Tania Varela, a Washington, Estados Unidos, para entrevistarse con el Departamento de Justicia y realizar un primer acercamiento para explicarle que el ISPOL, como organismo, es una víctima, que los desalmados que le atracaron fueron actores internos del ISPOL y correctamente identificados, y esta banda de delincuentes internacionales que están todavía inclusive enquistados en otras instituciones pero externas al ISPOL. Claro, son pasos importantes que se están dando, pero ¿hay visos realmente de que esto se puede recuperar? Porque para otros, desde el punto de vista del análisis y quizás del conocimiento de cómo se manejan estos temas, tanto en el ámbito penal como en el financiero, estos recursos serían muy complicados de recuperarse, señor coronel. Nadie ha dicho que sea una tarea fácil, va a ser un camino largo y tortuoso, pero hay que recorrerlo. Yo soy muy optimista en ese sentido porque en esta era digital es muy fácil rastrear el flujo de capitales. Así que en ese sentido permítanme, licenciado, ser optimista y contagiarles ese optimismo a los afiliados del ISPOL. Existen inclusive empresas internacionales especializadas en esta recuperación de capitales. Ahora sí, es importante puntualizar que esto tiene su costo. Pues normalmente en el extranjero se cobran valores que bordean del 20 al 30% de lo que se recupera, pero es perder el dedo y no la mano, ¿no? Sin embargo, también es importante señalar que en un momento determinado en el extranjero tendremos que seguir acciones internacionales, judiciales y pedir indemnizaciones a quienes sí pueden costear esos pagos. Me refiero directamente al Citibank y a la Peace Corporation, que son instituciones financieras que tienen mucho que ver con esta serie de entramados en las que fue víctima del ISPO. Al respecto de estos entes financieros, ¿hay todavía recursos que están depositados, por ejemplo, en el Citibank y que no son devueltos al ISPOL, que son realmente sus legítimos dueños de ese dinero? Claro, efectivamente en el Citibank Nueva York, de lo que tenemos conocimiento oficial, están aproximadamente $25 millones, que ese banco unilateralmente, y reitero el verbo, unilateralmente, fue dispuesto a su inmovilización cuando ya se percataron de esta serie de irregularidades que se estaban denunciando en el Ecuador. Pero adicionalmente recuerde que también en semanas anteriores se logró con orden judicial inmovilizar los pagos de casi $270 millones en bonos de deuda interna que aún permanecen en el DCD del Banco Central del Ecuador en la subcuenta a nombre de Nascunco, que es una filial del Citibank. Si sumamos eso, ya hablamos casi de $300 millones, que es la tercera parte de los fondos que están en incertidumbre del ISPO. Coronel, buenos días. Ahora, en estas obligaciones que tienen las empresas del COF y Equaground, ¿cuánto se tiene pendiente de esta deuda y cuánto han pagado hasta el momento las mismas? Absolutamente nada. Ahí es un atraco de aproximadamente $21 millones, que vale su pregunta para explicar lo que sucedió. Toda esta trama de estos empresarios, que yo los denomino nacidos en cuna de oro, pero de dudosa procedencia, y que también muy raudamente el año anterior, al ver las primeras denuncias públicas del caso ISPOL, lo que hicieron es abandonar el país
y hago un llamado público al señor embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, figura trascendental en estas investigaciones, porque ha sido muy directo el apoyo que nos ha dado la justicia norteamericana para que se vayan descubriendo esta serie de irregularidades. El llamado en el sentido de que ya cancelen las visas a estos sujetos, me refiero a Gary Van Gaal Goldstein, a también Enrique Huerta y Enrique Weison, que son parte de este atraco de Delcor y Ecuadran. ¿Qué es lo que hacían? Fingían estados financieros saludables, se coludían con empresas como la empresa auditora SMS, que es uno de los casos que se operó en Guayaquil, y claro, lo que presentaban eran unos balances muy positivos. Con esos balances positivos, ¿qué pasó? La complicidad de autoridades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros que tenían intervenido a Ecuadran en marzo del 2019 y que en septiembre del 2019 levantan esa intervención para permitirle la sexta emisión de obligaciones. ¿Qué es la emisión de obligaciones para el ciudadano común? Una empresa, en vez de recurrir al sistema financiero en busca de un préstamo, lo que hace es solicitar a la Superintendencia de Compañías autorización para emitir obligaciones, es decir, para vender deuda. Los inversionistas adquieren esa deuda y claro, con plazos e intereses que le dan un rendimiento. En este caso puntual, ¿qué es lo que sucedió? La sexta emisión de obligaciones de Ecuadran supuestamente era para pagar a inversionistas, entre los que ya se encontraba el ISPOL, que previamente había adquirido facturas comerciales negociables de esas mismas empresas. ¿Qué sucedió? Que recibieron el dinero y se dieron a la fuga casi de inmediato. Esa es la realidad. Entonces, como ustedes ven, es un atraco donde nosotros ya decíamos en semanas anteriores, han participado empresas auditoras como SMS, empresas calificadoras, que estoy seguro que en las próximas semanas habrán novedades, casas de valores, y ahí también un llamado a la Bolsa de Valores de Guayaquil. En la Bolsa de Valores de Quito ya tuvieron por lo menos la franqueza de suspenderle el funcionamiento a la Casa de Valores Portafolio. Yo no sé qué está esperando la Bolsa de Valores de Guayaquil para hacer situación similar, por lo menos con Citadel Casa de Valores, que va apareciendo ya en varios de los tramos de estas operaciones regulares con el ISPO. Coronel, llama mucho llama a la preocupación, pero ¿cómo se permitió que desde la primera titulación de flujos, desde la primera emisión de obligaciones, se llegue hasta la sexta obligación impresionante, ¿no? Y no se haya pagado nada? Pero internamente, ¿qué es lo que pasó también en el aspecto de los controles, señor Coronel González? ¿Ha determinado usted qué ha pasado internamente en el ISPOL? Porque estamos hablando de estos pillos de cuello blanco que ya se han fugado, que se llevaron la plata, pero internamente, ¿qué fue lo que pasó? Lo que sucedió es que en el ISPOL existía también una banda de delincuentes enquistados en puestos directivos, pues. El gobierno corporativo sumamente débil, como ustedes muy bien lo puntualizan, con controles laxos, inclusive con colusión de estos directivos que estaban en puestos estratégicos, ¿no? En la dirección de riesgos, en la jefatura de inversiones, en la asesoría jurídica. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Ellos facilitaban el flujo de capitales que salían del ISPOL, no existía ningún análisis de riesgo. Mire que el director de riesgos era John Robert Luzuriaga, que ahora tenemos claridad que en Guayaquil era recibido hasta en limusina, porque actuaba más bien o fungía como un jefe de inversiones que iba a colocar capitales a diestra y siniestra y sin ninguna garantía real y efectiva. Eso súmele usted a esta otra coparticipación de los organismos de control que fueron sumamente débiles. Y ahí sí tengo que ser muy enfático y expresar mi malestar. Mire, nosotros no estamos en contra de la labor y de las competencias que tienen los organismos de control, pero sí causa malestar a la interna. Que ahora sí, ahora, la superintendencia de bancos tenga unos controles que vienen poco menos que a bordear en el acoso. Cada 15 días recibo yo, que llevo 3 meses nada más, documentos que remitan los estados financieros, que pasen de las cédulas presupuestarias, que esto. Yo me pregunto, ¿y esa agilidad por qué no hubo? Pues con las administraciones que atacaron los fondos del ISPOL. Ahora quieren ver en nosotros la paja en el ojo hacerlo, y no vieron la viga que como superintendencia de bancos fallaron años atrás en los controles, y la superintendencia de compañías que fueron, como le estoy manifestando, hasta con acciones colusorias para permitir estas emisiones, como bien lo puntualizan ustedes, la sexta emisión, y dónde estuvieron los controles de la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta emisión de obligaciones, pues. Ahí viene la responsabilidad que siempre hemos reclamado de los organismos de control. Debemos darnos un baño de verdad en el país y transparentar el mercado de valores, que lo que vive el país es una ficción. Un tema realmente complicado. Ahora lo que interesa, se está como que
abriendo toda esta maraña, ¿no? Que significaba, oiga, impresionante de este señor Luzuriaga que iba como jeque, lo recibían en limusina con plata de los policías de nuestro país, iba supuestamente a invertir y lo que iba es a hacer sus triquiñuelas, francamente, sin digna, sinceramente, señor Coronel González. Pero en el ámbito de recuperación de estos recursos, ¿se puede decir que hay un buen viso, hay el camino? ¿Qué se va a hacer? Usted decía de esos 300 millones que ya tal vez de pronto podrían estar ahí ya evidenciados, que podrían estar a la vista. ¿Para cuándo vienen o para cuándo vuelven a sus legítimos dueños? Claro, eso no le puedo garantizar los periodos porque también nosotros tenemos un sistema judicial altamente lento y pro-victimario y antivíctima, ¿no? Pero ya hemos dado los pasos iniciales, ¿a qué me refiero? Bueno, pero solamente cuando les conviene, ¿no? También es de ese tema. Sí, pues ahora ustedes ven que encontramos también jueces a la carta, ¿no? Que son hábiles, que en 3 horas son capaces de leer este procesos inmensos y despachan, ¿no? Ya quisiéramos que ojalá nos correspondan ese tipo de jueces para estos casos del ISPOL, pero que fallen a favor de la justicia. Pero a lo que yo iba, hemos dado ya los primeros pasos iniciales en cuanto a esos 270 millones que están inmovilizados en bonos de deuda interna en el Banco Central. Pero luego tenemos que hacer las acciones recuperatorias, es decir, demostrar que nosotros somos los legítimos propietarios, pero tenemos una ventaja estratégica. Los únicos que podemos hacer eso es el ISPOL, porque nosotros sí podemos demostrar la legitimidad de ese recurso. A más de ello, ¿qué estamos haciendo? Con la capacidad coactiva publicada en el registro oficial tenemos la disposición transitoria de esa misma reforma legal de emitir el reglamento lo más pronto posible. Nos dan 90 días, pero créanme que seremos mucho más ágiles, porque lo que pretendemos es aplicar ya la capacidad coactiva para esos valores que están en el país y que nosotros calculamos pueden llegar a unos 150 millones de dólares que están en diferentes tramos como obligaciones, facturas comerciales negociables y sobre todo en fideicomisos donde están casi 80 millones de dólares. ¿Y qué tendremos que hacer? Y es lo más complicado, es el rastreo de los bonos puros que están bajo el control de las empresas del señor Jorge Cherres Miño y también de estos bonos con pacto de recompra que están en 2 tramos fundamentales, en las empresas del señor Jorge Cherres Miño y también en empresas que eran manejadas por el señor Luis Domínguez Viteri, pero que atrás del señor Luis Domínguez Viteri es un personaje que pasa desapercibido todavía para la justicia, para nosotros no, el señor Héctor San Andrés Pesantes, amigo muy cercano de la ex superintendenta de compañías, valores y seguros, Suad Mansur, y lo digo con nombres y apellidos. A ver, repitamos el nombre de esta persona, por favor. Es Héctor San Andrés Pesantes. Amigo muy cercano de Suad Mansur, que fue superintendente de bancos, ¿no? En este caso. Superintendenta, me parece que de compañías. De compañías, sí, Suad valores seguros en el periodo 2011-2018 y que para el periodo de renovación en el 2015 presentó como carta de certificación una recomendación del señor Héctor San Andrés Pesantes, que nosotros ya le tenemos inclusive identificado sus relaciones con Casa de Valores Valpacífico, que participó en un atraco inicial al ISPOL de 85 millones de dólares en una denominada Operación Swap que está denunciada a las autoridades judiciales. Ya, entonces, este señor estaría involucrado también en esta trama, en esta estafa, en consecuencia, coronel. Así es, lastimosamente, como usted puede ver, uno es el ritmo de las informaciones que uno puede acceder de manera informal, inclusive basados en la experiencia investigativa que tenemos, y otro es el ritmo de la verdad procesal. ¿A qué me refiero con la verdad procesal? Lo que se puede ir incluyendo paulatinamente en los procesos investigativos, bien sea en la etapa preprocesal, que es la investigación previa, o en la etapa procesal, que es la instrucción fiscal. Ya, ¿y qué es lo que qué se espera para vincular a esta persona, que usted ya lo está denotando con nombre y apellido, inclusive su relacionamiento con una autoridad de compañías que fue Suad Mansur? ¿Qué es lo que se espera por parte de la justicia, no sé, para investigarlo? Que avancen las investigaciones. Nosotros ahí confiamos muchísimo en la tarea que están desarrollando valientes fiscales como el doctor César Suárez, como el doctor Víctor González en Guayaquil, como el doctor Martín Navarrete aquí en Quito, inclusive como la señora fiscal general, doctora Diana Salazar, que entendemos es ella quien les ha manifestado que se dé todo el apoyo para que estas investigaciones avancen.
Comprendemos, eso sí, como le explicaba, las complicaciones que requieren ir involucrando paulatinamente en los procesos a estas personas. O sea, una es la verdad histórica de los hechos, que le estoy dando hasta con conexiones gubernamentales en su momento, y otra es la realidad procesal a la que se puede acceder ya en los documentos dentro de los cuerpos procesales investigativos. Pero hasta que esto se dé, señor, me imagino que ya no está acá en el país, seguramente, ¿no? Más que seguro, estos sujetos saben muy bien cuando las cosas empiezan a ponerse peligrosas para ellos y arman sus viajes de inmediato. O sea, eso es lo que lastimosamente sí nos duele, sí nos causa un malestar y hasta nos defrauda de ciertos jueces que no terminan de comprender que es un atraco de 950 millones de dólares donde hay dinero suficiente hasta para comprar conciencias, y son tan benignos, tan pro victimarios o potenciales victimarios, digámosles, que les ponen medidas sustitutivas. Ahora ya quieren hasta que les retiren los dispositivos electrónicos, y luego, claro, cuando desaparezcan del país dirán, esas son las garantías procesales, pero ¿y quién nos va a recuperar los valores? Eso es lo que indigna, licenciado, eso es lo que molesta, que existan jueces que manifiesten que no se ha logrado establecer la verdadera afectación, y claro, pro derechos humanos de los procesados, les cambian las medidas de prisión preventiva, de arresto domiciliario, porque algunos ya estaban en arresto domiciliario, pero son tan audaces, tan avesados, que apelan esas medidas, que ponen recursos de habeas corpus, que justamente los recursos de habeas corpus son atendidos un día después de las elecciones, y que muy hábilmente ahora ya están tratando de apelar hasta el portar el dispositivo electrónico. O sea, yo me pregunto, ¿a qué hora van a despertar los señores jueces de su letargo? Pues o no se dan cuenta que es un atraco de 950 millones de dólares. Sí, hartísima plata, ¿no? De los policías de nuestro país. Mientras tanto, ¿cuál es la situación del ISPOL? ¿Cómo está ese tema también operativo en cuanto a la prestación de servicios que también da el ISPOL para los policías? Seguimos trabajando como debe ser. Yo estoy muy reconocido con mi equipo de trabajo. Hay alrededor de 150 servidores policiales y 70 servidores civiles que conforman en sí la planta del ISPOL y las coordinaciones nacionales. Lo que tenemos que hacer es lo que nuestra misión nos corresponde, seguir atendiendo a nuestros afiliados activos y pasivos. Mire que en semanas anteriores hemos logrado ya ir recuperando la atención en centros privados, que esto para mí realmente fue inhumano. O sea, aparte del atraco, hubo directores generales que no pagaron deudas a centros privados, que lo que ocasionó es que nos cierren la atención a nuestros pacientes. Nos ha tocado ir a pedir disculpas ajenas, con la cara llena de vergüenza, y a preguntar a cuánto asciende la deuda, a hacer compromisos de pago, ir cumpliendo, y en virtud de eso, porque en el mercado nacional también se riega la confianza cuando corresponde, ya nos van abriendo atenciones, ustedes ven en varios Solca, solamente nos falta que nos aperture Solca Cuenca, pero ya podemos atender a nuestros pacientes con problemas oncológicos en Solca Loja, Puerto Viejo, Machala, Ambato, y la semana anterior estuvimos este lunes, más bien dicho, estuvimos en Guayaquil, aperturando Solca Guayaquil, y en semana anterior lo pasó lo mismo con Solca Quito. ¿Qué más estamos haciendo? Estamos a la expectativa que se reúne el Consejo Directivo para que nos aprueben un nuevo producto, que es un préstamo quirografario de 4 salarios en el caso del personal en servicio activo, es decir, 4 remuneraciones mensuales unificadas, o en el caso de los afiliados pasivos, 4 pensiones sin garante. Es un producto innovador, no visto antes en el país, un préstamo quirografario sin garante, que va a estar orientado a darle esta facilidad a nuestro afiliado para que reciba recursos no muy altos, pero que sí le pueden sortear varias necesidades. Ahora, ¿qué más estamos haciendo? El tema, por ejemplo, del financiamiento de los fondos para el pago de las pensiones, y bueno, espectacular lo que está haciendo en este momento en el aspecto de la prestación en la salud, pero el tema específicamente del pago de pensiones, ¿no ha tenido inconvenientes? Gracias a Dios, hasta el momento hemos podido cumplir puntualmente, bien sea meses, inclusive hemos pagado con 2 o 3 días de anticipación, o como en este caso agosto, nosotros cancelamos el día martes 31 de agosto las pensiones. Pero sí tengo que ser claro que esa vigencia del pago de pensiones va atado a recibir del gobierno central en la transferencia de los aportes patronales y personales mensuales a los que tenemos derecho. Es decir, lastimosamente, con esta afectación de los fondos que están en la incertidumbre, nos han obligado a vivir al día a día.
en virtud de que recibimos las transferencias del gobierno central, nosotros podemos honrar las pensiones de nuestros afiliados. Ya, entonces todo depende de las transferencias entonces del gobierno. ¿Y el gobierno está cumpliendo? La nueva administración ha ofrecido no atrasarse en los pagos, pero tenemos nosotros valores adeudados de otras administraciones, de la presidencia del 2015, 2016, nos deben aproximadamente 62 millones de dólares. Imagínense, es una deuda de 5 años que no nos han pagado en aportes patronales y personales de esa época. También en el último gobierno, el periodo de enero a abril, se nos hizo una propuesta de recibir en pago bonos del Estado y el Consejo Directivo, en una posición muy digna, se opusieron a dicha situación y esa deuda persiste, que también llega a alrededor de 140 millones de dólares. Entonces, lastimosamente, la nueva administración tiene que hacerse cargo de estas deudas anteriores. Así nos ha tocado hacer en el ISPOL también. Yo no ocasioné el retraso de 57 millones de dólares en pagos a centros privados que los estamos honrando. De eso se trata la administración pública, ¿no? Pero confiamos en la frontalidad, en el apoyo que nos manifestó de manera personal el señor presidente constitucional de la República, Guillermo Lasso, asimismo del señor ministro de Economía y Finanzas, del doctor Simón Cueva, para que en la medida de lo posible nosotros recibamos la transferencia de los recursos patronales y personales que nos permita a su vez honrar las pensiones de nuestros afiliados. La operatividad en consecuencia se mantiene quizás con ciertas dificultades, señor Coronel González. Oiga, permítame ser un poco hasta bromista, pero yo considero que quienes están ahora en el ISPO, y me refiero no al director general, sino al equipo de trabajo, a los directores, al personal que recibe a los afiliados, a quienes en su momento inclusive gestionan las derivaciones. Son verdaderos seres anónimos que están sosteniendo a pulso el ISPOL en pie, porque la estructura orgánica del ISPOL, la estructura inclusive administrativa, es muy fofa, muy lenta, muy arcaica, pero ahí estamos haciendo el esfuerzo. Yo los considero unos verdaderos espartanos policiales, defendiendo a manera de analogía con lo que fue el paso de las Termópilas, sosteniendo al ISPOL en esta terrible crisis. Bueno, esperemos ver cómo se va desarrollando estos temas que son importantes, lógicamente, y ojalá se haga justicia, y ojalá, que es lo más importante, se recuperen esos dineros, ¿no? Se recupere de alguna forma el mayor porcentaje de esa plata. Es que me suena realmente a increíble prácticamente que hablar de que las empresas de este señor, las empresas de este individuo que se fue llevando 900 millones de dólares del ISPOL, realmente es increíble. No hubo controles, no hubo nada en ese aspecto. Vamos a seguir allí, coronel, porque tampoco queremos dejar suelto este tema, que realmente es importante también para la opinión pública. Muy amable por su participación, muy buenos días. Buenos días, licenciado, muchas gracias, y sí le pido que estemos pendientes del tema, porque el crimen organizado lo que va a pretender es paulatinamente opacarlo, sacarlo de la agenda pública y en un momento determinado inclusive llegar a estos acuerdos, digámoslo entre comillas, con el sistema judicial, y los afectados seríamos todos los afiliados del ISPOL. Así que tenga la certeza que quienes estamos a cargo de la administración, de la Comandancia General de la Policía, también vemos ese apoyo, estaremos pendientes de que esto no suceda y vamos a seguir en esta lucha larga y tortuosa, pero que hay que darla. Gracias al señor coronel de policía Renato González, director general del ISPOL, hablando sobre estos avances en la investigación en torno a estas inversiones irregulares que propiciaron que se lleven 900 millones de dólares.